Hoy vamos a estar viendo el capítulo 24, el sexto mandamiento, ¿no? Perfecto. Hoy vamos entonces a ver el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento y, si Dios lo permite, el octavo mandamiento. Vamos a ver los tres mandamientos. Muy bien, vamos entonces al sexto mandamiento. Punto 1, no matarás. Esto está en Éxodo 20:13. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, y nos dice simplemente este verso: no matarás. ¿No? Y casi sería uno de los versos más cortos de la Biblia, si no fuera por el versículo que está en Juan, donde nos dice Jesús lloró. ¿Y por qué este no es el corto? Porque tiene más palabras, más vocales y consonantes. Ahora, para nosotros poder entender un poquito más al respecto, podríamos ver también un poco más de lo que nos dice el libro de Romanos, Romanos capítulo 13, verso 9. Vamos a Romanos, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, Romanos 13:9. ¿Y qué nos dice Romanos 13:9? Nos dice lo siguiente: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, ¿no? Porque aquí todos los mandamientos que vamos a ver a partir del quinto hacia adelante son parte del mandamiento resumido que Jesús enseñó a los fariseos en Mateo capítulo 19, ¿no? Y que les dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El amor, dice el verso 10, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto nos da una idea, entonces, de por qué nosotros no debemos de matar, porque Dios es amor y nosotros estamos vivos, como hablaba hace un momento con nuestro hermano Alfredo, solamente por gracia y misericordia. Por su gran amor nosotros estamos vivos. Él no nos ha matado a pesar de lo pecadores que somos, y entonces esa misma misericordia nosotros debemos demostrar con otros, ¿no? Muy bien. Vamos al punto 2. ¿Qué ordena Dios en el sexto mandamiento? Se nos ordena cuidar nuestro bienestar físico y espiritual y mostrar amor a nuestros semejantes, respetando su persona para no hacerle ningún daño, herir, agraviar o lastimar. Debemos entender también que este mandamiento no solo se refiere a lo físico, sino también se refiere a lo espiritual, ¿no? Por eso aquí empieza esta oración en el punto 2 diciendo: se nos ordena cuidar nuestro bienestar físico y espiritual, ¿no? Esto es muy importante porque no solo podemos matar con una puñalada, no solo podemos matar digamos, con una pistola, sino nosotros podemos matar el corazón, podemos matar el alma, ¿no? Hace poco, días atrás, estaba hablando con Gustavo, con Cecilia, acerca de una hermana que falleció y veíamos que había muerto de pena. Entonces, muchas personas en el mundo mueren de tristeza a causa de que el alma ha sido dañada, o el espíritu, ¿no? No necesariamente puede ser ese ejemplo de esta hermana, pero sí hay muchas personas que matan el alma y cuando matan el alma la persona también fallece, ¿no? Muy bien, sigamos. 3. ¿Qué prohíbe Dios en el sexto mandamiento? Dios prohíbe lo siguiente. Punto A: matar o herir a nuestro semejante por homicidio, aborto, pelea, etc. Ser negligente con nuestra salud o quitar nuestra propia vida. Qué interesante, ¿no? Porque parte del no matar también está considerado
el homicidio o el suicidio. ¿Ok? Entonces, ninguna de estas formas, ya sea homicidio, ya sea suicidio, podemos aplicarla como cristianos. Ahora, cuando hablamos del aborto, también es un asesinato, porque para nosotros los cristianos, desde que hay una fecundación, entonces ya hay una vida. Por lo tanto, eso sería un aborto, ¿no? Cuando hay una concepción de embarazo dentro del vientre de una mujer, ya hay una vida formándose. Por lo tanto, eso sería aborto. Esto nos podría llamar inclusive a disertar teológicamente de que si la persona, ese ser que está formando, tiene alma o no, y todo lo demás. Bueno, lo dejamos ahí. Quedará para nuestras preguntas posteriores respecto al aborto. Pero volviendo a nuestro tema de asesinato, leía, escuchaba a un pastor, a un teólogo, y dio una disertación muy interesante. Yo se las he comentado, pero se las voy a volver a comentar, porque cambió mi perspectiva acerca del suicidio. Y es que hay muchos pastores que se suicidan. Hay muchos cristianos líderes que se suicidan. Y hasta años antes, mi percepción era de que aquel que se suicida, pues definitivamente asesina, mata el cuerpo que Dios le ha dado, por lo tanto le espera el Seol, ¿no? Sin embargo, este pastor lo plasmó así. Imagínate que esta persona que se va a suicidar está pasando estrés, está pasando diferentes situaciones, y se va a un puente alto, se va al centro cívico. Los que vivimos en Lima conocen el centro cívico, y se lanza del centro cívico, o se lanza del puente alto, eso que está en Yaotsu, por aquí en Cani, o no sé allá en Mie qué puente alto hay, pero bueno, se lanza y comienza a caer. Y en medio de la caída, que le puede tomar 3 segundos, 4 segundos, los curiosos del mundo dicen que en un segundo la gente ve toda su vida, ¿no? Pasar. Imagínate que en esa caída, que es de 3 segundos, uno de esos segundos tú ves toda tu vida pasar y te das cuenta que has cometido un error. Y en el segundo, valga la redundancia, en el segundo, te arrepientes. Te das cuenta que es un error, pero ya no puedes volver atrás y lo único que dices es arrepentirte. De tal manera que para el tercer segundo, antes que caigas al suelo, te pones en paz con Dios. ¿Ustedes creen que en una situación así, esta persona se iría al Seol o se iría al tercer cielo? Creo que al Seol, Esta pastor. persona se sube al centro cívico, se lanza y en ese interín de la caída pasa todo esto. ¿Qué creen ustedes? Decías algo, Alfredo. Para mí al Seol, pastor. Al Seol. ¿Qué piensas tú, Cecilia? Para mí, yo apelo a la misericordia del Señor. Tú apelas la misericordia del Señor. ¿Tú qué piensas, Jonathan? En sí estoy en dudas. ¿Por cuáles son tus dudas? ¿Por qué estarías en dudas? ¿Por qué? Porque ¿Es cristiano? su decisión, Es, su decisión de él, no he dicho nada de eso. Si es cristiano se vale. Se vale. Un ratito, está hablando Jonathan, por favor, no le interrumpa. Dile. Sigue, Jonathan, por favor, perdón. su ser, no, o sea, está bien, ¿no? Su decisión de él fue quitarse la vida sin, o sea, él no dio, él no tuvo, o sea, él no tuvo por qué querer quitarse la vida porque él no es dueño de su cuerpo ni nada, o sea, él es simplemente Dios le dio la vida y él no tiene por qué quitarse. Y entonces, y otro punto que tú hablas, que hay tengo controversia porque tú dices que se arrepintió en ese segundo, entonces, en esos dos lados tengo dudas, no lo tengo claro, no Ok, tengo... perfecto. Perfecto, te entiendo. ¿Qué decía Gustavo? Ahora sí, dale. Nel, te está llamando el pastor. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Gustavito. Te escuchamos. Bueno, pero si es cristiano, digamos en ese caso,
¿no? Yo pienso que se va al Seol, ¿Por qué? porque ya desde que uno tiene, ¿qué le digo? Tiene tiempo como cristiano, llevando una vida cristiana, ¿no? Sabe de esas cosas también, porque a uno le hablan, ¿no? Ujú. Entonces, Perfecto, te entiendo. ujú. Pero acá viene la observación, y esto yo quiero que entiendan. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es real? Alfredo, ¿tú sabes que Dios es real? Amén. Él puede hacer lo que quiera. Ya, Dios es real. Jonathan, ¿tú sabes que Dios es real? ¿Para ti Dios es real? ¿Real en qué aspecto? Real. O sea, Dios existe. Ah, claro, Dios existe. Dios existe. ¿Tienes dudas? No tienes dudas, ¿no es cierto? Claro, claro, sin duda. Cecilia, No hay duda. Ellos existen. Gustavo, No hay duda. perfecto. Entonces, yo comparto la idea de ustedes. Dios es real, Dios existe. Y si Dios es real y si Dios existe, ¿por qué pecamos? ¿Por qué le damos la contra? ¿Por qué a veces nos apartamos de su camino? ¿Por qué hacemos lo contrario de lo que su palabra nos dice si sabemos que Dios existe y todo lo que menciona su existencia nos debería hacer temerle y buscarle y seguirle y ser fieles y no ir ni a derecha ni a izquierda? Pero dígame, ¿somos así? No. ¿Alguien es así? No hay justo ni a uno, dice la palabra. Ninguno, ¿cierto? Yo Ninguno. tampoco soy así. No. Entonces, ahora, si nosotros en nuestro sano juicio cometemos pecados sabiendo que Dios es un Dios santo que nos llama a no pecar, ¿eh? Entonces, imagínense una persona que está pasando situación de estrés, porque no sabemos, o sea, ninguno de nosotros, creo yo, en nuestro sano juicio, hemos querido subir a un puente y lanzarnos. A ver, Jonathan, tú que pasas por los puentes todos los días y pasas estrés. Jonathan creo que es el más experto aquí, porque pasa todos los días por puente, su trabajo está al costado del puente. Dime, cuando Eh, estás pasando tribulaciones, cuando estás pasando así, esos problemas que creo que cada uno de nosotros lo pasa de diferente modo, ¿alguna vez has visto el puente y te ha dado ganas de saltar o no? la respuesta es, estoy estresado, no estoy loco. Ok, claro, ¿no es cierto? Ahora, porque tú estás estresado, pero estás en tu sano juicio, ¿cierto? No has perdido el control. Creo que ninguno de nosotros eh, está tan estresado o, digamos, ha caído a la depresión de tal manera de que se quite la ropa y ande desnudo, por ejemplo, o que comience a balbucear sin que haya nadie. Pero hay gente que lo hace, hay gente que lo pasa, gente que ya colapsó en la psiquis, en la mente, en el cerebro. Y cuando llega este tipo de personas, me dejo entender, no está en sus cabales, como se podría decir. Como decía Jonathan, puedo estar estresado, pero no estoy loco. Entonces, yo quiero que entiendan algo, ¿no? Cuando llevé el estudio, el coaching de consejería, aprendimos algo. Aprendimos de que lo primero que a una persona le da es preocupación. Eso es lo más leve. No te deja dormir, no te deja comer bien, te puede causar problemas estomacales. Lo siguiente que te lleva a la preocupación, si no la resuelves, es al estrés. En el estrés ya comienzas a tener no solo esto que he mencionado, sino tienes dolores de cabeza, molesta, fastidio, cambios de humor, en tu personalidad, paras enojado un día, te levantas con el otro día alegre y luego te enojas. ¿Ok? Eso es el estrés. Pero luego del estrés, primero preocupación, luego estrés, luego viene la depresión. ¿Y qué es la depresión? Es caer en un estrés profundo. Cuando no solucionas los temas de estrés, pasas a estar deprimido. ¿Por qué? Porque en el estrés tú estás luchando contra esas situaciones, contra esos problemas.
Pero en la depresión, tú te diste cuenta de que no tienes solución. ¿Me dejo entender? Dejas de estresarte y caes a la depresión. Ya no luchas. Ya no tienes ganas de nada. Ni de comer, ni de dormir. No te importa nada porque estás deprimido. Es allí donde muchas veces comienza a fallar nuestra psiquis, lo que podemos llamarle el alma en el sentido de la mente, en el sentido del razonamiento. Y luego de la depresión es donde muchas veces viene el suicidio. Yo les puedo decir que he conocido personas que han estado bien, cabalmente bien, se les ha visto fuerte, pero tenían problemas y no pudieron superar los problemas, cayeron en estrés, y luego que cayeron en estrés no pudieron superar estrés, y lo siguiente que hicieron fue caer en depresión. En depresión, cuando cayeron y no pudieron solucionar, la depresión puede virar hacia locura o puede virar hacia suicidio. Sí, Jonathan, dime. Así como Judas, que si se hubiera arrepentido antes de suicidarse, hubiera cambiado las cosas. Posiblemente, claro que sí, ¿no? Judas, por ejemplo, llegó a un atribulamiento, pero tenemos que considerar algo, ¿no? Judas no tenía mayores problemas con Jesús, ¿no? Sino que Judas nunca creyó. ¿Y cómo sabemos que Judas nunca creyó, a pesar de estar con Jesús? Porque él se robaba la plata. La Biblia menciona que él estaba encargado de la tesorería, él tenía la bolsa de las ofrendas. Pues él le metía mano a las ofrendas y la Biblia menciona que pues cuando la mujer trajo el alabastro y lo vertió, lo que Judas pensó no fue que estaba ungiendo al maestro o al Mesías. Judas pensó, es como gastar plata, ¿no? Motainai, dijo. ¿No? Y la Biblia hace mención, y él pensó así porque él era quien metía mano a la plata, o sea, la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que Judas no tuvo nunca una fe verdadera en Dios, ¿no? Sino él estaba allí como tal vez este Simón el mago, siguiendo a Pablo y a Pedro y a Bernabé, que era solo por los poderes que manifestaba, pero no tenía mayor interés en conocer el reino de los cielos, ¿no? Ahora, bien, volviendo al tema de estas personas, yo por ejemplo les puedo decir, aquí en Japón tuve la oportunidad de conocer a unos casados, no tenían hijos, él era brasileño, un descendiente de portugués con negro, o sea, ya se imaginan, era fornido, fuerte, grande, como la mayoría de brasileros, barbones, todo, ¿no? De esa piel media mestiza, morena, así. No necesitaba broncearse, ya estaba bronceado. Cacoí. Ya. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando lo invitamos a la casa, a esta pareja, la esposa nos contó que él antes asistía a la iglesia, pero no le gustaban las iglesias de acá porque eran muy alaracosos, hacían mucha bulla y se iba mucho por lo emocional. Así que él decidió meterse en el YouTube, pero su trabajo al final, por los problemas internos que tenían como pareja y estar en Japón y todo esto, le comenzó a chocar tanto que él no salía a caminar, solo era trabajo y casa, metido en el YouTube, escuchando prédicas. La cuestión es que él comenzó a caer en depresión a causa de que no pudo solucionar los problemas, cayó en estrés, discutía con su esposa y se sumergió en prédicas y escuchaba cualquier tipo de prédicas. Al final, de izquierda a derecha, terminó polarizado el pobre. Y un día va a la fábrica, trabajaba en la misma fábrica de nosotros, en Callaba, y llega a su shorei, a su meeting de la mañana, y comienza a desnudarse. Se comienza a quitar la camisa delante ahí del jefe y de toda la gente. Y decía, es que está haciendo calor, decía. Él estaba así relajado. Ya había colapsado su mente. Su mente había colapsado totalmente. Y comenzó a decir, está haciendo calor. Y comenzó a abrazarlo al grupucho ahí. Estaba botado. Y entonces
se quitó la camisa, se quitó el pantalón, se quedó el calzoncillo y comenzaron a decir, no, pero cámbiate, ¿qué te pasa? Pensaron que estaba haciendo broma, hasta se enojaron. Pero él seguía ahí, ¿no? Normal, y se fue a su línea y quería trabajar así, lo detuvieron para que no entre. Llamaron a la contratista, y la contratista llamó ¿cómo se llama? Al 911, ¿no? Al 119, porque la contratista al querer hablar con él se dio cuenta que él estaba fuera de sus cabales. Había colapsado, simplemente. Lo llevaron a un hospital mental, tuve la oportunidad de que ellos lo visitaran cuando todavía estaba bien. ¿Y cómo se le veía cuando él llegó a mi casa? Se le veía una persona que no quería, recelosa, no quería abrirse, ya no quería conversar, ya no quería platicar, simplemente hablaba lo justo y necesario, miraba a todos con recelo, estaba muy deprimido. Pero luego cuando lo fui a visitar al hospital mental, pues bebé, y era otra persona, estaba más feliz de lo que habíamos conversado la vez pasada. Me dice, pastor, me dice, se acerca, y estaba también desnudo, pero no podía salir, estaba cubierto por era como una celda transparente, ¿no? Y estaba comiendo banana, le habían dado banana, y pareció un bonito, de verdad. Me dio mucha pena, ¿no? Y más con el color y todo, pues, ¿no? Y estaba escribiendo en las paredes con su uña, ¿no? O sea, estaba arañando las paredes. Decía, pastor, ¿cómo está? Lo haría pasar, pero no se puede, que sigue el otro. Y comenzó ahí a hablar, y comenzó a hablarme versículos de la Biblia. O sea, había colapsado. Me dio mucha pena, lo visitamos un par de veces, pero aquí en Japón no pudieron hacerle nada porque primero, él no entendía el idioma, no podían comunicarse, la esposa estaba atribulada, no sabía qué hacer, y lo liberaron, estuvo en su apato, fuimos a visitarlo a su apato, pero él estaba agresivo. Estaba agresivo y era muy peligroso, lo tuvieron que encerrar de nuevo, y fue en ese transcurso donde el Espíritu Santo nos dio la guía para recomendarles de que no lo trate aquí, sino volviera a Brasil. ¿Ustedes pueden creer que cuando lo llevaron a Brasil de nuevo, obviamente que le dieron kusuri para dormir en el avión y todo, llegó a Brasil, no pasó ni un mes y él volvió a la lucidez? Después de haber estado acá como 3 meses, 2 meses y medio recluido y con todos estos problemas. Volvió después de un mes a la lucidez completa, completa. Su pastor me llamó, me hizo ver que ya estaba bien. Y ahora él es mecánico, trabaja en lo mismo que trabajaba siempre, ya tiene su familia, tiene un hijo, 2 hijos, la misma esposa y todo lo demás. Entonces, para Dios no hay nada imposible, pero hay que ser sabios. Entonces, salió de esa situación de depresión, pudo ser tratado, pero conocí también otro caso, ¿no? De otro joven, también en la misma Callaba. Lo conocía, trabajábamos juntos, y él era tranquilo. Tenía 2 hijas, su esposa, y entonces lo veo que de un tiempo para otro comenzó a bajar de peso, y es que dejó de comer. Ya no comía, solo se dedicaba a fumar, y le decía, ¿por qué estás tan flaco? Y me decía, mucha macoya, me decía. Pero en el fondo uno no sabe, porque la gente es así, bromista. Muchos de los cuadros que ya colapsaron hacia afuera actúan, están en modo avión, solo actúan, pero finalmente de un día para otro él ya no soportó toda esa depresión, se fue a su ducha y se ahorcó. Dejó a sus 2 niñitas, 2 nenas. O sea, lo primero, hasta ese tiempo, yo les digo, yo me enojé porque lo conocía. Dije, pero este tonto no pudo pensar en sus hijas, no pudo pensar en su familia y todo. Pero luego, enterándome más de este asunto, me di cuenta que cuando una persona verdaderamente cae en un cuadro de depresión muy severo, no está consciente de lo que hace. Está en modo avión. Y fácilmente es por eso que muchos pastores se quitan la vida, muchas misioneras, etcétera. Ahora, Gustavo decía algo muy interesante. Si es cristiano se va al Seol, igual que Alfredo. Pero yo les digo algo, mis queridos hermanos, nadie que esté consciente como cristiano que la vida Dios nos la ha dado, se la va a quitar.
Y aquellos que se suicidan, la gran mayoría son personas que están en un cuadro donde su psiquis, que es su conciencia, su alma, su mente, no está funcionando bien. Entonces, si ellos se suicidan de esa manera, es muy posible que en el día del juicio Dios tome en cuenta esa situación. Antes yo juzgaba, antes yo me enojaba, yo decía, no, están en el Seol, sin dudarlo. Hoy ya no puedo decir eso, desde que entendí que si hay alguna persona que se lanza y tiene ese tiempo de lanzarse hasta caer al vacío, pues definitivamente mi posición ha sido otra. No podría juzgar y definitivamente decir que se van al Seol, ¿no? Pero dime, Jonathan, ¿qué pregunta tenías? O sea, pastor, ¿y cuándo entonces Dios lo va a juzgar a esa persona que perdió sus cabales desde donde estuvo consciente? Desde donde No, estuvo... claro, claro que sí, ¿no? O sea, recuerda de que Dios conoce todo, ¿no? Dios sabe desde cuándo tu conciencia comenzó a tomar tus propias decisiones, hasta cuándo, ¿no es cierto? Es como una persona que entra en coma y está por años en coma. O sea, Dios, ¿desde dónde lo va a juzgar? Desde que los primeros años de su vida que tuvo conciencia, ¿hasta dónde lo va a juzgar? Definitivamente podríamos entender que no lo va a juzgar hasta que tuvo el respirador artificial y no salió del coma, Y si sino hablamos, hasta el momento que... ¿Me dices? y si hablamos de un loco que mata, Ya, vamos a ir a eso en lo siguiente. Ahorita estamos viendo el tema de suicidio, ¿no es cierto? claro. Pero vayamos también creo que nos queda un poco más claro al respecto, ¿no? Del suicidio y de cómo verlo. Yo les animo mucho a que tengamos que verlo desde otro aspecto, ¿no? Gustavo, no podríamos ser tajantes y decir, porque es cristiano y porque sabía que la vida no se quita y se suicida, entonces definitivamente se va a ir al infierno. Primero tenemos que darnos cuenta de algo. Si nosotros, siendo conscientes de muchas cosas, hacemos lo malo, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, y para nosotros no hay sino misericordia. Entonces, estas personas que están pasando esta situación, pastores o presbíteros o misioneros, lo que sea, o gente del mundo, yo no sé, pues solo nos queda pensar que cuando llegue el día del juicio, donde todos vamos a ser juzgados, porque eso es lo que nos dice la palabra, todos, completamente todos, los malos y los buenos van a ser juzgados. ¿Aún los que vamos al Seol, pastor? Sí, aún los que vamos al Seol y estamos ahí esperando, luego cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nos va a juzgar a todos. Todos los que están en el Hades, todos los que están en el Seol, todos los que están en el tercer cielo, todos van a ser juzgados, ¿no? Bueno, Hades y Seol es lo mismo, ojo, no es otro lugar. Muy bien. Ahora vayamos al lo otro que nos dice aquí, los homicidas, ¿no? Hay una postura que manejan los protestantes. Los protestantes reformados, las corrientes como Martín Lutero, Juan Calvino, manejan la postura de que como cristianos nosotros podemos defendernos y defender a los nuestros. Mucho de esto lo vemos a través de la historia, en los siglos posteriores al siglo I. Lo vemos, por ejemplo, cuando existía la Inquisición en Europa, enviada por la Iglesia Católica Romana, y en las ciudades como Alemania, muchos príncipes que eran protestantes se levantaron a las armas y lucharon contra los católicos. Igual Martín Lutero animó a los trabajadores humildes, a la clase baja, a los campesinos, a levantarse contra el abuso de la Iglesia Católica y lucharon contra los soldados del gobierno que apoyaba la Iglesia Católica. Igualmente sucedió en Ginebra, en Suiza, cuando Juan Calvino comenzó digamos, enseñar la reforma del Evangelio,
y se convirtió en el calvinismo, ¿no? La corriente calvinista, contra los católicos que estaban allí radicados. Se levantaron dos facciones y se sacaban la mugre, o sea, a muerte, ¿no? Igualmente, en Francia hubo un grupo, 100 años antes de la Revolución Francesa, casi 150 años antes, y se llamaban los hugonotes, que eran cristianos, seguidores también de la Reforma Protestante. Y luchaban contra los católicos de Francia. Finalmente los hugonotes fueron perseguidos, ¿no? Perdieron, cosa que no sucedió en Suiza, por eso que Suiza tiene su bandera, que es una cruz, y que es raíz del calvinismo. Allí Suiza, por ejemplo, se mantiene neutral en las guerras, ¿no? Por este tema, pero dentro de Holanda, de Suiza, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, donde el protestantismo reformado llegó para poder ellos obtener su independencia del catolicismo, hubo guerras, hubo matanzas. Y qué hablar no solo del pueblo, sino podríamos hablar de reyes, como en Inglaterra. En Inglaterra, pues ustedes saben que quien fue una pieza muy importante en Europa fue Isabel la Católica y Fernando de Aragón, los reyes de España. Y ellos tuvieron una descendencia grande que casaron con reyes de diferentes países o reinos. Y uno de ellos fue Inglaterra, donde su nieta fue reina en Inglaterra. Y su nieta, que se llamó María Tudor, más conocida como María la Sanguinaria, fue la que mandó a matar más de 6.000 cristianos reformados que predicaban el protestantismo. Pero luego le sucede otra prima de ella, también descendiente de Isabel la Católica, pero que era no católica, sino reformada. ¿Por qué? Porque su mamá era la segunda esposa del rey de Inglaterra. La primera esposa había sido la mamá de María Tudor, de Isabel la Católica. Bueno, un tema así, y como no reconocían ese segundo matrimonio, la Iglesia Católica no lo reconocía, no lo quería reconocer, entonces para que ella pudiera llegar al reinado, se hizo protestante. Así los protestantes la apoyaron para llegar al reinado. Y hubo otra matanza, mataron a los católicos y en nombre de la fe, la iglesia, el movimiento reformado protestante en Europa tomó las armas muchas veces. Ahora, vamos a Estados Unidos en la actualidad. En la actualidad hay muchos pastores en Estados Unidos que usan armas. Ustedes saben que en Estados Unidos es normal, hay una ley que te permite a ti cuidar tu casa. Y por esa ley, muchos pastores que predican la salvación, el amor y todo, tienen en sus casas armas. ¿Y cuál es el pensamiento de ellos? El pensamiento de ellos es que si alguien entra a mi casa para dañar a mi familia, a mi persona, ya está muerto. ¿Ok? Entonces, si ustedes me están escuchando y están analizando, es bien crítica esa situación. Ahora sabemos bien que Estados Unidos ha intervenido en 2 guerras mundiales y muchos cristianos iban y habían pastores y sacerdotes y de todas las religiones que iban como capellanes y daban los sacramentos antes de que entren en combate y los animaban a pelear contra Hitler. Claro, uno podría decir, bueno, pero era Hitler, ¿no? O sea, Hitler es siervo de Satanás y todo lo demás. Pero recordemos que Martín Lutero era, ¿de qué país? ¿Alemán? Alemán. Y entonces la reforma luterana y la iglesia luterana y la teología luterana pegó muy fuerte desde 1518 hasta la actualidad en Alemania. O sea, los alemanes que iban y que peleaban haciéndose llamar como nazis, que no todos eran nazis definitivamente, pero sí muchos y la gran mayoría, también eran luteranos y eran reformados y peleaban. No todos, pero yo he conocido historias donde habían alemanes que no eran nazis y se veían obligados a servir porque si no, los mandaban a campos de concentración y tenían que ir al frente. Entonces se dan cuenta que por ambos lados también cristianos peleaban y así ha sido en todas las guerras.
Entonces volvemos a nuestro tema. ¿Cómo lo ve la palabra de Dios? ¿Cómo ve la palabra de Dios todo esto? ¿Está bien que estemos preparados para matar a nuestro enemigo? ¿Qué piensan ustedes? Eh, mira, por mi carne sí, pastor, ¿no? Pero por el conocimiento, el poco conocimiento que tengo, pienso que no. Jesús dijo, no lo resistáis, ¿no? Y Jesús dio el ejemplo, ¿no? Ok. ¿Qué piensas tú, Jonathan? Yo de repente me dirán rebelde, pero hay casos, ¿no? Hay momentos, creo que si yo, o sea, lo que dice la Biblia, debemos estar el carácter de Cristo, ¿cierto? Pero ahora viene, si atentan contra mi familia, Mm, entonces yo voy a actuar en mm, defensa de mi familia, ¿no? No sé si llegaré al punto de matar, en un caso de guerra, supongamos, ¿no? Para poder huir de ese lugar y de ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que yo por mi parte, hablo un momento, una cosa personal, yo sí lucharía y que pase lo que tenga que pasar. mm. Es que los que no saben por qué Jonathan dice eso es porque Jonathan es luchador profesional, pues, vale todo. No, pues Eh, yo sí le doy la razón a Jonathan. Porque que me toca a mis hijos, a uno se le enciende la carne, pues todo el mundo es humano, ¿no? Ok. Pero nuestros antepasados, ellos ofrecían, pastor. O sea, no hay comparación, ellos eran mejor, ¿no? Hay un libro muy hermoso que ustedes deberían leer si quieren mejorar su teología y ese libro se llama Historia del Cristianismo. Justo hay veces me tomo la molestia de postar en mi Facebook algunos pasajes de lo que leo que me parecen súper interesantes. Como por ejemplo, posté la vez pasada acerca de Manco Inca, que fue el último de los incas y que luchó contra las huestes de Pizarro y de Almagro. Y cómo aprendieron los incas, esto no me lo enseñaron en el colegio, por eso lo posté, porque me pareció súper interesante, de que los incas, luego que vieron los arcabuces, que eran como los rifles en ese tiempo, los arcabuces, vieron los caballos, porque en Perú no había caballos y todo lo demás, capturaron a algunos españoles y les pidieron que les enseñaran a disparar y a preparar pólvora y a montar caballos, de tal manera que se veía Manco Inca en caballo. O sea, ningún otro Inca había estado en caballo, pero Manco Inca fue uno de los primeros que lideró sus huestes contra los conquistadores en caballo y usaban arcabuces. O sea, por ambos bandos ya había arcabuces. Y cuenta la historia de 4 guerreros indios que estaban montados a caballos con arcabuces que mataron a 30 soldados españoles. O sea, me pareció súper loco que eso no me lo hayan contado, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué voy a esto, no? Porque el libro de donde estaba estudiando esto se llama Historia del Cristianismo, porque aún en el tiempo de la conquista, los conquistadores utilizaron la fe para avasallar a los incas, o mejor dicho, a todos, a los aztecas, a los mayas, ¿no? Era como se relata en la conquista, en la captura de Atahualpa. Primero va el padre Valverde y le da al Inca la Biblia y le dice que bese la Biblia, que se vuelva cristiano y que reconozca, ¿no? Que Dios es más poderoso que él. Entonces el Inca no entendía nada de lo que Felipillo le traducía. Finalmente el Inca lo olió, lo masticó y finalmente lo tiró porque no le interesaba. Nunca le habían explicado, ni siquiera le explicaron bien en ese momento. Y ese fue la señal para que Pizarro ataque por todos lados. Bueno, ustedes ya saben esa historia, pero volviendo al tema de aquí, ¿qué es lo que aprendemos? Recordemos las cruzadas. Algo que yo les contaba de las cruzadas es que cuando los cruzados quisieron liberar a Jerusalén, que en ese momento el Papa León hizo un llamado para toda Europa diciendo: caballeros, vayan y expíen sus penitencias, sus pecados, liberando a la ciudad santa. Y fueron más de 100.000 cruzados.
y llegaron a las puertas de Jerusalén después de penurias, victorias y derrotas. ¿Y qué sucedió? Jerusalén estaba cerrada. Los judíos que estaban dentro, los árabes que vivían también en Jerusalén, porque ya convivían siglos, estaban tranquilos hasta que llegaron los cruzados. ¿Y qué sucedió? Que los cruzados querían entrar, los de adentro no se lo permitieron, los cruzados cercaron todo Jerusalén al punto de dejarlos con hambre. De tal manera que cuando los dejaron con hambre, ellos bajaron la guardia, un grupo de cruzados saltó por un muro que estaba de tantas catapultas que le habían enviado, se estaba quebrando, entraron, abrieron las puertas, entraron los cruzados y cuenta este narrador de Historia del Cristianismo, que es un libro que yo les recomiendo que lo lean. Él cuenta que cuando terminó la matanza, los caballos salían y las piernas de los caballos se hundían en ríos de sangre. O sea, no podías ver tú la suela de los caballos porque los cruzados entraron y se desgraciaron con los árabes, con los judíos y con todos los que habían ahí. Y no solo mataron, violaron y todo lo demás. O sea, se imaginan, y todo en nombre de la fe, ¿no? Y esto es interesante porque si nosotros vamos a la palabra, ¿qué nos dice Jesús en el libro de Mateo? ¿No? Y nos lo dice desde el libro de Éxodo, pero Mateo es uno de los libros que hemos leído. Y acá dice Mateo capítulo 5, verso 38, ¿no? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es Levítico. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y justos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, aquí podemos ver que la palabra no cambia, no muda, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser hombres de paz. Pero como ustedes bien han dicho, ¿no? A la medida que no seamos perfectos en la palabra, nuestra carne siempre va a querer salir. Y lo que ustedes han mencionado, para mí también, para mí como hijo de Dios, yo les digo, no lo tengo, yo sé lo que dice la palabra, pero dentro de mí, solo le digo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque yo tengo 3 hijas, tengo a mi esposa, y si alguien quiere entrar a mi casa, Señor, ayúdame. ¿Me dejo entender? Yo no quiero decirles que yo soy mejor que ustedes, porque esas mismas, digamos, confusiones, esas mismas situaciones que ustedes tienen, si quieren atacar a su familia, yo también las tengo. Pero también tengo en mi mente algo que pasó en Corea del Norte, ¿no? Y se los conté alguna vez, creo que Jonathan lo recuerda, acerca de una familia que fue descubierta que estaba teniendo culto. Y pues allá el que lo acusa recibe un premio y lo acusaron. Acusaron al papá, a la mamá y estaban con los 2 hijos. Y entonces cuando los acusaron, los sacaron, le dijeron al papá, no, recusa, escupe la Biblia, písala y blasfema contra ella, ¿no? O sea, di que no existe, que esto es mentira.
Y él pues dijo, no, yo soy cristiano, y yo sé a dónde voy. Pero lo que él no sabía es que a él lo iban a dejar para el último. Y le dijeron, si tú no lo dices, matamos a tu esposa y a tus hijos, ¿no? Ahí en tu delante. Y fueron y lo hicieron, ¿no? Primero mataron a uno de los hijos. Ahora reniega, mira, todavía te queda un hijo y que te queda el otro. Reniega en tu fe. Y él comenzó a decirle, hijitos, nos vamos a ver en el cielo, nos vemos en el cielo, ¿no? Cierren sus ojos y clamen a Dios, Él nos va a cubrir. Y así lo mataron, ¿no? Al final lo dejaron a él y también lo mataron, ¿no? Creo que para nosotros como padres, si no tenemos a nuestros hijos, pues donde ellos están queremos ir, ¿no? Ese es el pensamiento de un padre. Pero imagínense, ¿no? Una condición así. Ahora bien, ¿qué pasaría si entra un asesino, un loco, que sea un asesino, ¿no? A veces escuchamos que por ahí un loco se escapó con un cuchillo. ¿Qué hacer? ¿No? Me quedo en la puerta, le abro y le digo, pasa, tengo 3 hijas y una esposa. Voy a estar hablando por ti mientras las acuchillas, ¿no? O como le decía a uno de mis hermanos, nuestra casa es nuestro castillo fuerte. Nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas. Y si bien la palabra de Dios nos dice en Mateo, el capítulo 5 que acabamos de leer, que tenemos que amar a nuestros enemigos, también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y amarnos significa no herirnos. Amarnos significa no hacernos daño. Ahora, ¿qué más? Nuestra familia es nuestra herencia, el tesoro que Dios nos ha dado. Y somos llamados a cuidar nuestro tesoro, protegerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cerrar bien mis casas, proteger bien a mi familia, velar por ellos, siempre, en todo momento. Y decirle siempre, Señor, ayúdame, para que cuando llegue ese momento solo tu Espíritu Santo me pueda guiar, para proteger a los míos y no hacer daño a nadie, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de ver, encomendarnos a Dios y confiar en Él en todo tiempo, ¿no? Estar claro está preparado. ¿Se acuerdan de Nehemías? El libro de Nehemías, tuvimos una prédica hace mucho tiempo, a inicios de este año. ¿Y qué dice la palabra en Nehemías? Que Que con con un una brazo mano, trabajaba, ajá, así es, y con la otra tenían la espada. la espada. Entonces nosotros como reyes, sacerdotes y profetas de nuestra casa, no podemos simplemente decir, bueno, tenemos que amar a nuestro enemigo, vamos a dejar la puerta abierta de la casa, ¿no? No podemos simplemente huir de nuestra casa, porque nuestra casa es el lugar seguro. El lugar Pastor, seguro. pero Nehemías era en el Antiguo Testamento, cuando Así es. Jesús dijo, ahora que no sea así, ¿no? Por eso que se Ahora dejaron que no matar, sea así, no, se dejaron matar todos los después de Jesús se dejaron matar, ¿no? Y dejaron matar a su familia. En cambio, en el tiempo de la ley era, tenían que pues, defenderse, protegerse, no sé, ¿no? Depende claro, del tiempo. pero Jesús nunca dice ahora que sea así. O sea, lo que hemos leído, si tú te das cuenta, en ningún momento Jesús te dice, déjate matar. No te dice. Ni siquiera en la traducción de griego, si tú lo buscas en griego, no te dice. Te dice, ama a tu enemigo, ora por él. ¿Me dejo entender? Si te da una bofetada en una mejilla, pon la otra, te dice. ¿No? Pero no nos dice en el sentido dejarnos matar. Algo que debemos de entender es que si nosotros nos dejamos matar, no es porque la Biblia nos lo diga, sino porque nosotros queremos que nos maten, ¿no? Porque si no, ¿te acuerdas que leímos en la célula del sábado lo que dice Mateo 24, cuando llegue la peste, que dice, huid a los montes, los que estén en el segundo piso no bajen, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, algo que nosotros siempre tenemos que estar atentos, velando, algo que Jesús toca en sus parábolas y que nos dice siempre, velad y orad, ¿no? Y velad es que tenemos que estar atentos, no podemos estar dormidos. Y algo que debemos de aplicarlo en nuestra vida como cristianos es eso, en todo sentido. Aún preparados ante un ataque, ante un terremoto, ante cualquier situación que pueda venir. Velad y orad. Para que el Espíritu Santo en ese momento nos dé sabiduría,
cómo debemos de hacer las cosas. Ujú. ¿Ok? Amén. No sé, ¿otra pregunta? ¿Algo? ¿Dudas? ¿Gustavo? No. No. Perfecto. Hay ¿Qué cosita? una Sí, cosa, papá. yo quería compartir el testimonio. No sé si usted ha escuchado el testimonio del pastor Gigi Ávila, cuando le mataron a su hija. Sí, ¿Vio ese testimonio de cuando le mataron a su hija? cuéntalo, Sí. por favor. No me acuerdo cómo fue, ¿no? La situación de que la mataron a su hija, ¿no? Pero la mataron, ¿no? Mm, Y entonces, bueno, como padre, pues, obviamente, ¿no? Es una cosa que a la persona que la mató, la metieron a la cárcel, ¿no? Entonces, lo más era su lógico, esposo. y lo más lógico, pues, es que hoy, que bien, no que se pudra, ¿no? O sea, matan a mi hija, el que se pudra en la cárcel, y bienvenido, que le hagan lo que le den la gana, ¿no? Pero no, él se puso a orar por esa persona, fue a la cárcel y lo abrazó y le dijo, yo te perdono. Y él, bueno, esa persona estaba arrepentida de lo que había hecho, ¿no? Pero vaya, pues, o sea, pues, ¿qué tal Fe. como permitió, ¿no? Que el Espíritu Santo lo pueda ministrar en esa parte, ¿no? Y qué más que Ujú. Jesús, pues, ¿no? Que le hicieron todo lo que le hicieron, pues él también pudo haber dicho, estos pecadores que se mueran y ya, ¿no? O sea, no merecen Claro. vivir, ¿no? O sea, eso me conmovió mucho, ¿no? Ese testimonio a mí, ¿no? El pastor Ávila. Claro, claro, sí, es un testimonio tremendo el de Gigi Ávila, pero sabemos Mm. también que Gigi Ávila era un hombre pues lleno de la presencia del Espíritu Mm. Santo. Pastor, pero también Podemos, sí, en ese caso sería como que ya fue hecho, ¿no? Entonces, pero si si estuviese viendo cuando le iba a levantar la mano para asesinarlo, yo pienso que Gigi Ávila tendría derecho de pararlo, ¿verdad? claro, o sea, conociendo a Gigi Ávila, pues él se hubiera hubiera dado su vida, no mátame a mí, pero no la toques a ella, ¿no? O sea, una cosa así. Podemos ver el ejemplo de, como bien dice, de Jesucristo, podemos ver el ejemplo de Esteban, ¿no? Cuando estaba siendo apedreado y decía, ¿no? Señor, no le tomes en cuenta estos pecados, ¿no? O nuestro Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Claro, podemos ver muchos de esos ejemplos. Podemos ver a la iglesia primitiva, cómo en familias iban, ¿no? Y simplemente sabiendo que había llegado su hora de presentarse ante el trono de la gracia, ¿no? Entonces, amados, hay algo que también nos tiene que quedar claro, ¿no? De acuerdo a nuestra fe, nosotros procederemos, de acuerdo a nuestro conocimiento en la palabra, ¿no? Y estamos llamados entonces a proceder de la mejor manera, como el Espíritu Santo quiera guiarnos en ese momento, ¿no? Pero eso va a ser a la medida que estemos llenos de la presencia de Dios, ¿no? Hoy en día, cada uno de nosotros lo vemos desde un punto de vista, porque pues esa es digamos, la magnitud que nosotros tenemos de la palabra en nuestras vidas. Pero estoy seguro de que de aquí a unos años más, si nosotros perseveramos en la palabra, lo vamos a ver desde otro enfoque. Como yo le decía, ¿no? Acerca del suicidio. Hace unos años atrás yo lo veía desde un enfoque, pero ahora ya no lo veo desde enfoque porque he aprendido algo más en el camino. Y así vamos a aprender más. Amén. Perfecto. Entonces sigamos. Ya hemos visto la parte de matar, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre se ha derramado. Esto es Antiguo Testamento, porque imagen de Dios es hecho el hombre, Génesis 9:6. Romanos 13:4, lo que hemos leído, ¿no? Pero si lo haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada el gobierno, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Qué interesante, ¿no? Porque aquí en Romanos te dice, si tú matas a alguien, ten por seguro que aquellos gobernadores, aquellas autoridades que Dios ha puesto que estén encima tuyo, también juzgarán, ¿no? Y no en vano llevan la espada. Es por eso que muchos gobiernos, tomando estos puntos, establece la pena de muerte. Nos prohíbe hacer o decir algo que destruya o amargue a nuestro semejante. Esto ya va más por el tema espiritual, si se dan cuenta, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12:19, ¿no? Entonces, aquí podemos verlo en la parte espiritual, no podemos nosotros ser vengativos, pero también podríamos verlo en la parte material, física, dañando a esa persona. C,
prohíbe la ira, el enojo, la venganza, como por ejemplo guiar su carro negligentemente y dar mal ejemplo, ¿no? Claro, son otras formas de herir a alguien, ¿no? O matar, por ejemplo, conocí un caso, ¿no? Donde el esposo trató tan mal a la esposa, y no porque la agredía, no porque la agredía. Un caso en Sudamérica, ¿no? No, perdón, en Centroamérica. Él con sus palabras la vejaba, la ofendía, ya sea dentro de la casa, ya sea fuera de ella, simplemente con las palabras, nunca le puso la mano. Pero tan mal la trató, tan fuertes fueron sus palabras, y solo no había palabras de bendición, sino de maldición en su vida, que la mujer murió de pena. O bueno, se dice murió de pena. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan los puntos que les comenté? Problemas, estrés, depresión, y finalmente, cuando uno está deprimido, no come, ya no tiene, mató su corazón, mató su espíritu, ¿no? Eso es otra forma de asesinato. ¿Okay? Entonces, se murió así. Y por eso muchos dicen, ¿no? Se murió de pena. ¿Okay? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, ¿no? Bueno, el C, aquí estábamos, prohíbe la ira, el enojo, la venganza, como por ejemplo guiar su carro negligentemente, dar mal ejemplo. Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Efesios 4, 29, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 4. ¿Qué requiere Dios en el sexto mandamiento? Dios requiere que seamos misericordiosos, bondadosos y perdonadores con nuestros semejantes. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿no? Siempre recordemos eso. Con la misericordia que Dios nos da, nosotros tenemos que darle a otros esa misma misericordia. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Recordar siempre eso. Yo creo que el camino de un cristiano, ese camino angosto, es recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y pagarles a otros como Dios nos ha pagado a nosotros, sino con puro amor, ¿no? El punto de qué requiere Dios en el sexto mandamiento, el B, que socorramos y amparemos a nuestro semejante cuando sea posible. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Así debemos ser nosotros, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese, ¿no? Podemos también ver a las narraciones bíblicas como que Abraham rescató a los de sus enemigos y para eso tuvo que pelear contra ellos. David protegió la vida de Saúl, ¿no? Aún cuando podía matarlo dentro de la cueva, ¿no? Esto está en 1 Samuel 26, 1-2. Amén. Y así terminaría el sexto mandamiento. No sé si hay alguna duda respecto a este mandamiento, nos ha quedado algunas cosas más claras. Amén. Perfecto. Entonces vamos a continuar rápidamente, todavía podemos tener un poquito más de tiempo para ver el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. ¿Qué es adulterio? Adulterio es tener relaciones sexuales con otro que no sea tu esposo o esposa. En otras palabras, con otro que no sea tu cónyuge. ¿Qué demanda el séptimo mandamiento? El matrimonio debe ser respetado. El séptimo mandamiento demanda del matrimonio amor, honra, generosidad y fidelidad mutua. Proveer el bienestar de los hijos, servicio y rendimiento al Señor, siguiendo el plan de Dios para el hogar.
el amor entre marido y mujer debe ser reflejado del amor de Cristo para su esposa, la iglesia. O sea, la manera como nosotros tenemos que amar es como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y Cristo pues nunca despreció a la iglesia, nunca la humilló, sino Él se dio por ella, así como los hombres debemos de darnos por nuestras esposas, ¿no? Efesios 5, 24, 25 lo dice. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? Esto también es muy interesante, ¿no? Porque habla de sujeción, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Claro, entonces, no vamos a tener sujeción de nuestras mujeres si nosotros no actuamos como Cristo con la iglesia. La iglesia se sujeta a Cristo porque sabe que Cristo ama a la iglesia. Asimismo, la mujer se sujeta a su esposo porque sabe que su esposo la ama. Pero si nosotros somos violentos, si nosotros somos personas que la dañan física o verbalmente, definitivamente nadie se va a sujetar a nosotros, ni los hijos, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión del hombre y la mujer para toda la vida, el cual no puede ser quebrantado sino por la muerte, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. La vez pasada escuché, vi una capciosa, no sé si era una capciosa, pero era, ¿cómo se llama? Ah, sí, era en el Facebook, ¿no? Pasan eso de bromas cristianas, algo así. Y me pareció gracioso, con mi esposa nos estábamos matando de risa un rato porque decía, ponía la foto de una señora, de su marido, y su marido estaba con otra mujer. Y le preguntan a la señora, ¿cómo se llama el nombre de la mujer que está con tu marido? ¿Ustedes saben cómo se llama? ¿Alfredo? No, pastor, nunca he visto eso. ¿Jonathan? Ni idea. ¿Susei no sabe? ¿Era amante? Amante. Gustavo, ¿No? Está duchándose. ya, se llama muerte, pues. ¿Muerte? ¿Por qué? Hasta que la muerte los separe. O sea, ¿quién había separado? La muerte. O sea, la mujer que separa a un marido de su esposa se llama muerte, recuérdenlo. No se llama ni María ni nada, se llama muerte. Así que una mujer que separa a una familia, su nombre es muerte, hasta que la muerte los separe. Esa es la pelona. La pelona, claro, la muerte. Muy bien. Mateo, ¿qué nos dice Mateo 19:6? No son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es por eso que aquí podemos tocar el tema de que la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas que si la mujer se separa o el varón se separa, no se vuelva a casar, porque lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. O sea, espiritualmente hay un pacto, hay una unión, no solo es física, sino espiritual. Y por lo tanto, aunque el hombre se case con otra o la mujer se case con otra, siempre la unión espiritual va a estar porque esa unión se dio delante de Dios, ¿no? Y Dios la bendijo. Por lo tanto, el hombre no la puede separar ni siquiera con un papel de divorcio, ni siquiera por millones que tenga. Siempre va a haber esa unión. Y esa unión, cuando se da de divorcio, queda la cuestión del adulterio. Por más que él se case con otra, ella se case con otro, están adulterando, están cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque se separaron, ¿no? Entonces, ese es el entendimiento espiritual acerca de por qué el hombre cuando se separa o la mujer cuando se separa ya no se puede estar casando, porque si no hace de su vida una maldición. Y lo vemos finalmente, ¿no? O sea, el hombre que se separa y se mete con otra, pues la primera maldición que tiene es que tiene que estar pagando aquí y tiene que estar pagando allá. Y si tiene hijos, peor todavía, o sea, se queda
sin un centavo, ¿no es cierto? Entonces, Entonces, por ejemplo, mi ex esposa quiso divorciarse, ¿no? Y lo sí, consiguió, se divorció, y entonces yo tengo que estar solo. pues claro, si tú eres un buen cristiano, tú deberías entender que la palabra dice que no te vuelvas a casar, ¿no? Ahora, si leemos la palabra de Dios, hay dos puntos aquí. Si leemos el libro de Oseas, a mí me gusta mucho que las personas que se quieran separar o vean un caso de infidelidad, lean el libro de Oseas. Vemos a Oseas que fue un hombre que se casó con una prostituta. Ujú, ujú. ¿Y por qué se casó con una prostituta? Porque Dios le mandó a casarse con esa prostituta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de entender que así como la prostituta, aún habiéndose casado, lo engañaba con otros hombres, así nosotros muchas veces engañamos a Dios, cometemos adulterio con Él. Pero aunque cometemos adulterio con Él, Dios que le decía a Oseas, vuelve y tráela, ¿no? Tráela. Y así Dios le dice, porque así como el pueblo adultera, yo lo amo y lo vuelvo a traer, ¿no? Entonces, eso es uno de los mejores ejemplos que vemos en Jesucristo cuando Él viene al mundo, que nos vuelve a reconciliar. Nosotros éramos un pueblo adúltero, un pueblo que nos metíamos engañando a Dios, pero en Jesucristo nosotros somos reconciliados. Amén. Y entonces, ¿cuál es el precepto? El precepto es que si nosotros somos cristianos, nosotros podemos entender que, primero, reconocer que para haber un divorcio es que algo hemos hecho mal. Siempre la tendencia es, si la mujer engañó, el hombre dice, mi mujer me engañó, yo no hice nada. Si el hombre engañó, la mujer dice, él me engañó, con la muerte, ¿no? Con la muerte, hasta que la muerte los separe. Él me engañó, yo no hice nada. Pero eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira porque los que estamos casados sabemos que dentro del matrimonio tienen que haber dos para que las cosas funcionen o dos para que las cosas no funcionen. Una discusión no la puedo hacer yo solo. ¿Cuándo tú te has puesto en el espejo y has comenzado a discutir contigo mismo? Tú necesitas a alguien para discutir, para ofenderte. O te pones en el espejo y dices, Israel, qué feo eres, te odio Israel. No, jamás lo ha dicho. ¿Entiendes? Entonces, esa otra persona es tu cónyuge. Pues. Ahora podemos darnos cuenta que llegamos a ese momento de discusión, de traición, de infidelidad, a causa de nosotros, de nuestras palabras, de nuestro trato o de nuestro maltrato. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre nuestra experiencia nos lleva a que un caso de infidelidad es por responsabilidad de los dos. Nunca es uno. Por más que el esposo engañe primero, por más que la mujer engañe primero, siempre son dos. Es igual. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el jardín del Edén? ¿Quién fue la que comió del fruto del árbol prohibido? ¿Quién fue la que escuchó el susurro de Satanás? ¿Fue Adán o fue Eva? Eva. Fue Eva. Fue Eva. Mm. ¿Por qué no fue Adán? ¿Por qué no fue Adán? ¿Quién lo sabe? Pienso que porque la mujer era más fácil de engañar. Podría ser, pero piensen un poco más. ¿Por qué no fue Adán? Porque será que la mujer Jonathan, está más distraída. la mujer estaba distraída. Puede ser. Jonathan, ¿tú qué dices? Para dar la respuesta. Creo que, bueno, el hombre ¿Por qué tiene, fue Eva y por qué no fue Adán? porque Dios lo puso como cabeza y eso era más difícil. Ok. Pero ustedes dos, tanto tú como Alfredo, han hablado desde el punto de vista machista. ¿Eh? Lo mismo. No, ¿saben por qué? No se Porque descuidó. no estaban juntos. No estaban juntos. Ajá. Se descuidaban. Porque si ustedes, como lo que ustedes dijeron, que nos lleva a ese punto,
Dios lo puso de cabeza y él tenía que estar velando, porque recuerdan lo que pasó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cierto? Pero él estaba en otro lado y ella pudo escuchar el susurro de Satanás y no estaba ahí su marido al lado para apoyarla, para decirle, oye, esto no es así, Dios nos ha dicho. ¿Me dejo entender? La dejó sola. Y por allí vino la tentación. Y cuando Dios le pregunta, no le pregunta a Eva, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Le dice. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí nosotros debemos analizar que si Adán era la cabeza, él era responsable, ¿no? Y él tenía que estar cuidándola, pero él no estaba cuidándola. Seguro le habrá dicho, pues, oye, ¿sabes qué? Cocíname, yo me voy a echar a dormir un ratito, ¿no? La clásica de nosotros, ¿no? La única que no trabaja así es Cecilia, que lo tiene haciendo papa a su esposo, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, Pastor, eso... Ay, y entonces, ¿y el rey David se fue al cielo o al infierno? pues está en el tercer cielo. Claro, está en Pues él el tenía tres paraíso. esposas. Sí, pero recuerda que él se arrepintió. Recuerda que él siempre buscaba estar de nuevo en paz con Dios. Todo lo que hizo, aún los asesinatos que pasó por su mano, no lo hizo digno de hacer el tabernáculo de Dios. Por eso que Dios le dijo a David que quien iba a hacer el tabernáculo iba a ser Salomón, por todas las tradiciones que hizo. Pero eso no quitaba su fe. Y recuerda que cuando Cristo viene, todos los que estaban en el Seol pasan a estar, ¿a dónde? En el tercer cielo, porque murieron en la fe, a pesar de que su condición en la ley era de pecado, pero tenían fe. ¿Entiendes? Amén. Claro, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Qué prohíbe Dios en el séptimo mandamiento? En el séptimo mandamiento prohíbe quebrantar el voto matrimonial por infidelidad y relaciones ilícitas, sexuales, fuera de matrimonio. Esto es muy interesante. Busquen rápidamente su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9, si mal no recuerdo. No, no es 9. ¿Okay? No, espérense. A ver, un ratito, por favor. 11. No. Un ratito, por favor. Un ratito. Aquí. Ya, está en Mateo 5, Mateo 5:32 y otro búsqueme Mateo 19:9. Mateo 5:32 y 19:9. Vamos a primero al 5:32. Mateo 5:32. Ya, el 5:32 es cortito y de ahí nos vamos al 19:9. Esto es muy importante. Mira lo que dice el 5:32. ¿Lo tenemos, amén? Amén. Dice, Amén. pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causas de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ese es el 5:32. Ahora vamos al 19. Mateo 19. Y en Mateo 19 lo tenemos más explicadito. Dice así. Desde el verso 4, para que tengamos un mayor entendimiento. Él respondió,
le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esto lo encontramos en Deuteronomio. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Yo os digo, esto es muy interesante, tomen nota. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿qué significa esto, no? Cuando somos cristianos, debemos entender esta parte muy bien, lo que hemos leído en el 5:32 y aquí en 19:9, porque solo hay una condición en la cual el hombre puede darle carta de divorcio o carta de repudio a su mujer. Hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Como acá dice, léanlo de nuevo para que lo entiendan. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, o sea, excepto, por causa de fornicación. Pero aquí viene la concepción. ¿Qué cosa es una fornicación? ¿Qué cosa es fornicar? ¿Alguien lo sabe? Tener relaciones sexuales con una persona entre solteros, ¿no? Claro, mientras estés soltero, tanto tú como ella. Entonces la mujer le engañó antes de casarse. Así es. O sea, ¿qué pasaba? Imagínate que la mujer, es que tenemos que ir al contexto histórico, ¿no? El contexto cultural de esa época nos dice que toda mujer tenía que ser virgen para entrar a matrimonio. Ahora, es muy posible que las dos familias, como todas las familias judías, siempre preparaban, el hombre casi difícilmente escogía porque ya se iba a casar. Normalmente ya los padres habían hablado entre padres diciendo quién iba a casar a quién. Que mi hija está virgen, entonces te la doy para que se case contigo. Perfecto. Pero llega el día del matrimonio, se casan, rompen el vasito, todo lo pisan en el suelo, como es la tradición de ellos, y luego, ¿qué pasa? Se van al lecho nupcial. En muchas culturas, lo que sucedía era que los padres se quedaban en la puerta como testigos de que se había consumado el acto sexual. Cuando los novios salían, después de haberse consumado el acto sexual en muchas tribus, los padres entraban y ellos eran testigos del sangrado en la, ¿cómo se llama? ¿La sábana? En la sábana, y la guardaba como evidencia de la pureza, ¿ok? Si el esposo se quería separar en algún momento, ellos tenían la evidencia de la pureza y no le iba a ser tan fácil. Ahora, en el caso de los judíos entraban y de repente el esposo se daba cuenta que ella no era virgen. Él salía y decía, ella no es virgen. Entonces los padres ocultaban y determinaban, sí, no es virgen, pero ya se habían casado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que él podía repudiarla. ¿Me dejo entender? En ese caso, él podía repudiarla porque acá dice, excepto por fornicación. Significaba que ella, antes de estar casada, ya había perdido su virginidad. Por lo tanto, podía divorciarse de ella en esa situación. Es el caso de José y María, la madre de Dios, de Jesús, perdón. ¿Qué sucede? Que José la amaba, pero ella está embarazada y José, para que no la repudien, para que no la traten mal, porque ahí tenía que morir apedreada a causa de que ella no era virgen, entonces quiso dejarle el secreto. Pero el ángel se le presentó. ¿Me dejo entender? Él quería dejarle el secreto para que no la maten, para que no pase vergüenza y todo lo demás. Pero fue el ángel que la salvó porque él era justo. Muy bien. Entonces, esa es la única vez que el hombre puede separarse de su mujer. Pero después, si por ejemplo,
ella le dice, ¿sabes qué? Pepe Lucho, no soy virgen. Y él dice, pero igual te amo. Consuman el acto sexual, termina, y viven, comienzan a vivir, pasa 3 meses la luna de miel, 5 meses, un año, y ya se dan cuenta que ya no es luna de miel, sino luna de hiel, vienen los problemas de siempre, ¿no? Que no me gusta cómo roncas, no me gusta cómo duermes, ¿no? Que tu pelo era postizo, ¿no? Mira, tus dientes se han caído, qué sé yo, no sé. Entonces, es en esos momentos donde él dice, ¿sabes qué? Tú no eras virgen, ¿no? Así que ahora sí, te doy carta de repudio. ¿Ustedes creen que vale? No, No vale. pastor, no vale. No vale, claro, no vale. No vale porque ya estaban conviviendo, porque pasando el acto sexual, ya todo estaba consumado, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la única manera que Dios permite que haya repudio por causa de fornicación. Por eso dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, Pastor, ¿no? Ay, pero ahí es por causa del engaño de esa persona, ¿no? Y entonces, digamos, o sea, no está escrito, pero pasa un caso así de que la mujer te engaña con otro hombre. ¿No es algo similar? eso sería adulterio, Ajá. cuando ya están Y, casados. y no se le puede dar carta de divorcio por causa de eso. No, no. Allí, por ejemplo, dice, y si se le pone carta de divorcio, entonces, ¿qué dice? Que ya no se case. Eso lo encontramos en libros anteriores, ¿ya? Pero aquí lo que dice es que lo contrario. Acá lo que dice es digamos, la analogía que nos manda a inferir esto que estamos hablando. ¿Cuál es la analogía? Mira lo que dice. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, vamos a quitar ese salvo por causa de fornicación para entender mejor. Por un momento vamos a obviarlo, lo que está entre comas. Y nos saltamos eso y decimos, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, el hombre que viene a casarse con la mujer o con el otro hombre que la repudió, está en adulterio. Ambas relaciones, ya sea que ella haya engañado, ya sea que él haya engañado y ella se separa y se mete con otro, ya cometió adulterio. Ya sea que él haya engañado y ella lo descubre y ella se separa y se mete con otro, ¿qué pasa? Adulterio. Están en adulterio. Por eso dice la Biblia, y eso lo encontramos en Corintios, ¿no? En Corintios, si, si, si se separan, que solo sea para orar, y si se separa, ya no se case con otra, ¿no? Eso lo dice Pablo, ¿ok? Ah, Déjenme buscarlo pastor, para que nos pastor. quede bien claro. Y en esta Ah, generación que la gente agarra y se casa por casar y todo eso, hasta se casan por dinero, no hay forma, porque por ejemplo, para mí, mi ex esposa, fue mi primera esposa, la única, ¿no? Pero a ella, yo era el segundo esposo. O sea, por ambos lados yo estaría frito, solamente mi claro, opción es quedarme solo. mira, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Tú entraste espérate, déjame buscar esa parte, por favor. Espérate un momento, por favor. Bien. Sí. Ya.
Ya. Dice 1 Corintios capítulo 7, busque. 1 Corintios capítulo 7. Y en 1 Corintios capítulo 7 dice lo siguiente. Vamos a leer lo que nos interesa, y eso es desde el verso 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ok? Más claro no puede estar. ¿Ok? Entonces, ¿ah? Pastor, Ay, disculpe, sí. ¿no existe la infidelidad? Igualito hay que perdonar. Claro que sí, por eso estábamos diciendo que hay todo un capítulo mencionado por Dios acerca de la infidelidad de Israel con él y cómo, a pesar de que Israel era adúltero, Dios lo perdonaba. Y eso lo vemos en la vida del profeta Oseas, lo hemos comentado, sino que estás bañando. ¿Para qué te vas a bañar, pues? ¿Ya? Pero sí, o sea, si tú lees Oseas, tú vas a darte cuenta de que Dios perdona nuestra infidelidad y más aún nos llama nuevamente a la reconciliación, ¿ok? Porque nosotros somos un pueblo adúltero que nos vamos en pos de dioses. El dios del dinero, el dios de la carne, el dios etcétera, y entonces, sin embargo, Dios nos llama, nos reconcilia en Cristo, lo decíamos, y dejamos de ser adúlteros. Pero sí, sigamos leyendo. Y lo demás, y a lo demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás hará salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás hará salvo a tu mujer? ¿No? Entonces, aquí tú me preguntarás, ya pastor, pero después del verso 15 que dice, y si se separa, sepárese, ahí sí se puede casar. No, pues volvemos a lo que dice en el verso 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Te das cuenta? Por eso, después del verso 16, el apóstol ya no menciona nada más, porque ya lo había mencionado en el verso 11. Pastor, Sí, entonces mi ex esposa sería, ¿quién sería su marido de ella? El primero. lo que pasa es que tenemos que entender algo, ¿ya? Y aquí en el mundo se da el mismo tema. Cuando tú te casas sin conocer de Dios, pero te casas católico, por ejemplo, ¿no? Como muchas personas se casan, católico, y sin conocer verdaderamente de Dios, lo que pasa es que tú no puedes decir que lo hiciste con conocimiento, con convicción. Lo hiciste en ignorancia total. Solo te casaste de blanco en una iglesia porque ese es el cliché, pero no lo hiciste por fe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se separan? ¿No es cierto? Normalmente, en el segundo matrimonio, ella conoce de Dios y lo conoce dentro de la iglesia y se vuelven a juntar. Cuando esto sucede, entonces Dios los bendice. Pero hay algo más importante para que la bendición sea efectiva. Ellos lo entienden. Ellos entienden la bendición. Y esto se hace real delante de Dios. ¿Me dejo entender? Porque no es lo mismo que tú te cases por un hippie, ¿no es cierto? Que un hippie te dé la bendición. Tú sabes que en los años de 1960 aproximadamente muchos se casaban por paz, amor, ¿no? Y quien los bendecía era un hippie que había sacado su título ¿cómo se llama? De casamentero. Pero no se casaban con convicción.
¿Me dejo entender? Hay muchas personas que se casan en la iglesia, ya sea católica o ya sea cristiana, pero no tienen entendimiento, lo hacen simplemente porque están con la cabeza caliente y quieren llegar al punto del sexo, pero no lo hacen por fe. Y luego cuando se termina toda esa calentura se dan cuenta de que la han regado, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona se divorcia y luego conocen a otra persona que juntos comienzan a caminar en el Señor? Y se dan cuenta de que existen estos mandamientos, existen estos estatutos. ¿Qué deben de hacer? Pues si ellos sienten paz y se esfuerzan en mantener esa relación, porque sienten que Dios los ha bendecido y ahora tienen conocimiento, se mantienen. ¿Qué pasaría si hay hijos de por medio? Entonces ellos tienen que pensar sobre todo en las joyas de Dios, ¿no? Antes de casarse. Pero si se casan así y así han decidido mantener a la joya de Dios, ambos teniendo la misma fe, pues entonces ya no se vuelvan a separar, porque ahora están creciendo en la maduración de la fe. Lo demás no cuenta. Por eso dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, porque cuando se casaron, muchos se casaron en su viejo hombre. Ahora, lo que yo te pregunto a ti es, cuando tu esposa se casó la primera vez, ¿ella conocía de Dios? No, pastor. Claro, ahí viene, ¿no? Ahora, Ah, cuando ustedes se casaron, ustedes empezaron a conocer de Dios, ¿cierto? más por el lado de ella, ¿no? Yo Ya. estaba mucho tiempo apartado, ¿no? Ujú. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que regresar. La verdad, lo correcto es tendría que regresar con la madre de mis hijos y si en caso no se puede, quedarme solo. Pues lo que tú tienes que ver ahorita es que si Dios permite que tú conozcas a otra persona, es Dios, pero no tú. ¿Me dejo entender? Ahora, lo que tú podrías hacer por el bien de tus hijos siempre sería buscar la reconciliación. Claro, ¿cómo está tu corazón? ¿Dispuesto a perdonar? Porque si tu corazón no está dispuesto a perdonar, lo que tú quieras hacer de reconciliarte o no, nunca va a dar resultado. Yo tengo un corazón que, bueno, gracias a Dios creo que sí puedo perdonar, pero quien quiso separarse es ella, y la que no quiere saber nada es ella. Claro. ¿Y por qué? Porque hay dolor en el alma de ambos, por el daño que se hicieron, por las cosas que vivieron. ¿Me entiendes? ¿No? Pero pues creemos en un Dios que es tan poderoso que Él puede convertir todo lo que estaba herido en restaurado. Todo lo que estaba quebrado, Él lo puede restaurar. Para Dios no hay nada imposible. Yo lo he visto matrimonios que estaban en las cenizas, ya estaban conviviendo con otras relaciones. Y sin embargo, cuando conocieron la palabra, Dios los restauró. Pero uno de ellos tuvo que dar el primer paso de arrepentimiento y de pedir perdón. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, definitivamente. Pero hasta ese tiempo, la persona que va conociendo a Dios tiene que vivir en paz, tiene que buscar de Dios. Y solo Dios cambiando el corazón. Porque todos podemos decir ahorita, oye, lo que hice esto estaba mal, ¿no? Y quiero cambiar, pero mi carácter mañana no va a ser el mismo que ahorita estoy pensando. Mañana vienen las pruebas, todo, y voy a largar a todo el mundo de nuevo. ¿Me dejo entender? Entonces, tiene que haber un cambio real para que se efectúe un milagro real. Porque si no hay un cambio real, no vamos a poder ver un milagro. Vamos a querer, vamos a anhelar, pero no se va a hacer efectivo. ¿Amén? Claro, claro, pero para Dios no hay nada imposible. O sea, a quien servimos es a un Dios de lo imposible. Eso es lo más glorificante y lo más que nos llena de gozo. De que Dios puede levantar vida del polvo. Así que si Dios puede levantar vida del polvo, puede levantar de nosotros. Amén. Sigamos. B. Dios prohíbe toda palabra y apariencia impura, relaciones indecorosas con el sexo, sea uno mismo con otras personas. Ejemplo de esto será pensamientos o deseos impuros, la vestimenta o el comportamiento indecoroso, conversaciones vulgares, literatura, cinema, televisión, internet, café, teatro, pornografía, fornicación, adulterio, Facebook, todo lo demás. Ya estamos acá fritos. Pues todos estamos fritos, ¿vieron? YouTube, todo está ahí, ¿no? Amazon. ¿Y qué más hay? Netflix, todo está metido allí, ¿no? Fritos pescaditos, ¿vieron? Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias.
Mateo 5:28, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Sí, ¿no? Por eso les digo, Netflix, Facebook y todo lo demás, ¿no? Todos esos medios virtuales, que tú estás viendo una cosa, por más que sea prédica, y ¡pum! De repente te salta a la pantalla una mujer sin sostén, entonces ya tú no sabes qué hacer. Peor si está tu esposa, perdiste a dormir en el sofá. Efesios 5:3-4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Amén. Pastor, ¿puedo hacer otra pregunta? Ya, espera, déjame terminar y de ahí hacemos la última pregunta. Amén. ¿Qué requiere Dios de todos en el séptimo mandamiento? Dios requiere que vivamos vidas limpias y castas, siendo puros en nuestros pensamientos, palabras y hechos. O sea, tenemos que ser lo más puros posibles, hermanos, pero no vamos a poder hacerlo con nuestra intención, tenemos que hacerlo a través de la palabra. La palabra que se siembre en nuestros corazones va a hacer que cada día expectoremos lo malo. O sea, una cosa así, ¿no? Este es nuestro corazón ahorita, okay, allá. Este es nuestro corazón ahorita, y esta es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, va empujando lo malo, hasta que llega un momento en que lo malo sale y solo queda la palabra de Dios. No, ahorita nosotros estamos así, llenos de toda cosa mala, ¿no? Entonces, la palabra de Dios va a ir cambiando. Nuestra personalidad, nuestros malos pensamientos, todo, ¿no? Es la única manera. Primera de Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Amén. En eso siempre tenemos que estar pensando, pero a veces nos cruzan esos dardos y tenemos que rechazarlos y volver de nuevo a enfocarlos. Por ejemplo, yo les soy sincero, yo estoy orando, todas las mañanas estoy orando por ustedes, oro por cada uno de ustedes, por sus hijos, estoy bendiciéndolos, y cuando estoy orando, de repente, como les digo, algo pasa. Tal vez una pieza se cae y todo, y ¡pum! Pierdo el hilo de la oración. Y entonces, de repente, cuando yo estoy viendo la piecita y todo, en esa caída nada más, en mi mente ya viene otra idea de cómo se cayó, qué se cayó ayer, o qué, y ya, perdí la hilación de la oración. Si sigo así perdiendo la oración, se me meten otros pensamientos, tal vez hasta pensamientos inicuos. Entonces, en ese momento yo digo, no, Señor, ayúdame, ayúdame, Padre, y vuelvo a mi oración. Y así, esa es la lucha de un cristiano, ¿no? Yo no lo voy a decir que yo soy santo y que camino y levito por los aires y veo ángeles. No, hermanos, tengo mis propias luchas también, pero le doy gracias a Dios porque a pesar que tengo las mismas luchas, sigo perseverando en el Señor y aquí estoy, ¿no? Porque sé en quién creo, porque sé a dónde quiero ir, porque sé que quiero que mis hijas sean bendecidas y sé que si yo dejo pasar esos pensamientos, pues ya mi vida está no solo cobrada, sino también la de mi familia. Amén. Esa es el batallar de un cristiano. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Así es, hermano. Por eso no podemos maldecir, no podemos desgraciar, no podemos hablar palabras soaces. Las vamos a escuchar, en nuestro día a día las vamos a escuchar, ¿no? Inclusive nos las van a decir, ¿no? Por ejemplo, los brasileños les gusta decir una palabra para todos, que es ajo, ¿no? Pero ellos dicen ayo, ayo. Y igual, es una palabra que es incómoda, pero porque ellos la dicen, tú no las puedes decir, pues, ¿no? Entonces tú tienes que igual vivir siempre encima de la roca que es Cristo. No podemos estar guardando esas cosas. ¿Cuál es el mayor peligro contra la pureza? El mayor peligro es la ociosidad, malas compañías, vestimenta indecorosa, bebidas alcohólicas, cinemas, revistas, cafeteatros pornográficos, televisión, internet, etc. Amén. Entonces, esto es, la verdad que hemos corrido, no es un tema bien interesante y amplio, tanto el uno como el otro. Pero ahora sí, puedes decir, Alfredo, tu pregunta. Lo que pasa que yo he conocido hijas de pastores que crecieron en la iglesia y se casaron en la iglesia y se separaron. Y después que se separaron, pasó tiempo y se volvió a casar con otro.
Ujú. y Dios supuestamente lo está usando y para la iglesia sí le han hecho pastor y todo. Entonces, en realidad está en pecado. Ujú. Claro, es que hay un tema que, mira, puedes ser hija de pastor, de apóstol, de profeta, de lo que tú quieras, Ajá. pero ¿sabes qué? Al final, si esta joven, esta mujer se separó, es porque muchas veces tú puedes conocer a través de estas situaciones el testimonio de sus padres. O sea, yo puedo ser pastor para con ustedes y puedo estar hablando bonito y amén, amén, gloria a Dios, los cielos abiertos. Terminamos aquí la clase, bueno, y comienzo a maltratar a mis hijas, comienzo a ver películas pornográficas, comienzo a tratar mal a mi esposa, llamo por celular al amante. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Nada, no vale. ¿Me dejo entender? Hay muchos, yo he conocido tanto como tú y creo que cada uno de nosotros hemos conocido hijos de pastor. Y yo he conocido, por ejemplo, una hija de pastor que dentro del seminario bíblico salió embarazada. Estamos hablando del seminario bíblico. ¿Cómo así? ¿Ah? Y aún cuando sus padres se enteraron, ¿saben lo que le dijeron? O lo abortas o regalamos al niño. Y parece que lo regalaron al niño. Claro, los pastores después dejaron de ser pastores en esa iglesia, pero siguieron pastoreando en otro lado. Y ella se volvió a casar con otro hijo de pastor, a pesar que sabían la condición. O sea, el mundo está jalado de pelos, Eso pero para yo que no se vivo de ellos. pero para que esas personas sean salvas, tienen que reconocer todo esto, ¿verdad? Mira, hermano, yo no sé si ellos se han arrepentido o no, ¿no? Solo Dios lo sabe. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que todos debemos reconocer nuestros pecados, ¿no? Y hacer lo bueno, resarcir. Por ejemplo, si de joven yo hubiera tenido un hijo y lo hubiera rechazado, no sé cuál es la palabra, este, pero, y me caso con otra mujer porque con la mujer que estuve solo fue una noche loca y el niño está creciendo ahí y ahora porque tengo mis hijas, no, qué vergüenza, no, eso no estaría bien, por más pastor y buena palabra que pueda tener y todo lo demás y conocimiento de la Biblia, no tengo nada si no reconozco a mis hijos, ¿me dejo entender? Ajá. O sea, lo mínimo que podría hacer es reconocer a mis hijos y traerlos a vivir conmigo, porque es la herencia de Jehová, ¿no? Ellos no tienen ninguna responsabilidad y Dios me va a demandar por cada uno de ellos, porque son herencia de Jehová. ¿Mm? ¿Me dejo entender? Ahí se ve el arrepentimiento. De nada me sirve a mí estar doblando mis rodillas todas las noches y decir, Señor, perdóname por haberla embarazado, yo no la quería embarazar. Si el niño sigue allá convirtiéndose en pirañita o qué sé yo, ¿me dejo entender? Nada de eso vale. ¿Mm? La palabra es clara, hermano. Amén. Ajá. Amén. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Quiero- Sí, una pregunta. Sí, Si o sea, claro, una pareja cristiana, ¿no? sí. En este caso es, bueno, es de un pastor que nosotros conocemos, ¿no? La esposa le fue infiel y se largó a su país con el amante, Sí. ¿no? No quería saber nada del esposo. Ajá. Entonces, pues se separaron, se divorciaron y el que se quedó, pues, en este caso, el pastor, Sí, se volvió a casar y sí. está haciendo una obra. Ajá. Entonces, ¿está bien? No, no está bien. Por más que la otra esposa no quiere saber nada, hizo su vida y no quiere Pero, considerarse. pero como les dije hace un momento, o sea, para que ella haya conocido a otro hombre es que la descuidó. Como pastor se preocupó más por las ovejas que por su propia grey, que es su familia. ¿Me dejo entender? Ahora, si ella lo dejó y no entendió eso, es porque posiblemente él también la maltrataba físicamente, verbalmente, si no física, verbal, la maltrataba, la aborrecía. Al final ella lo dejó por eso, ¿no? Me dejo entender. Todo matrimonio tiene problemas. Yo tengo problemas con mi esposa. Tengo discusiones, mejor dicho, problemas no. Pero por más que tenga discusiones con mi esposa, sabemos en quién creemos. Y pues la palabra está allí. Y la palabra nos sostiene, nos mantiene y nos ayuda y nos consuela, nos reconcilia la palabra.
y seguimos adelante en la obra, ¿viste? Entonces, ella no me va a dejar. ¿Por qué? Porque creemos en el mismo Dios, en un Dios fuerte, celoso, pero también un Dios que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, y lo sabemos. ¿Me dejo entender? Ahora, si la mujer, a pesar de todo eso, lo dejó es porque pues perdió su fe, o nunca la tuvo tal vez, solo quería tener un puesto de honor. Ahora, si él no entendió la palabra y no vuelve a buscar a reconciliarse con su esposa, entonces de nada le sirve pastorear a 1000 almas si no puede a la mujer, que es su carne, ¿no? Tenerla juntos. O sea, ninguna Grey va a ser de bendición así. Peor aún, o sea, esos casos que tú me cuentas también los conozco, pasan por aquí, creo que pasan en todos lados, pero esos no son siervos de Dios. ¿Por qué no son siervos de Dios? Porque son usados por el enemigo, con sus mismos testimonios, son usados por el enemigo para que todas las personas que vayan a esa grey digan, si el pastor pudo hacerlo, yo también puedo. Entonces, ¿a dónde van a ir? ¿Me dejo entender? ¿Están todos condenados, pastor? Claro, Uy, claro, ay, ay. claro que sí, ¿no? Por más que el pastor predique bonito, o sea, de nada sirve, de nada sirve. Y las profecías que se lanzan, puede ser que sean No, del mal, o puede sea, ser que ¿qué sean va a lanzan profetizar? Si no pudo del maligno. profetizar, si no le pudieron profetizar que se iba a divorciar su esposa, o sea, Ajá. cuéntame otro chiste, pues. Entonces sería, digamos, como el diablo hablando a través de ellos. Espíritus de mentira, claro que sí. O sea, Amén, 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 amén. Alguien por ahí dijo, mataron a la... Ah, no, robaron a la bruja y le dijeron, la bruja leía la mano, predecía el futuro. Le robaron y le preguntaron, el policía le preguntó a la bruja, ¿usted que predecía el futuro? ¿No pudo predecir que le iban a robar? ¿No? O el otro que te leí, la gitana que leía la mano y que decía qué números tenías que jugar la tinca. Y esta vivía en una choza, en un lugar pobre. O sea, una que adivina suerte no puede adivinar su propia suerte. Igual, estamos hablando de pastores que supuestamente profetizan que Dios te va a usar poderosamente y que esto y que el otro. Y que el Espíritu Santo avisa a todos y no le avisa a él que está perdiendo a su esposa. Por favor, si el Espíritu Santo es el que da don de discernimiento. ¿Mm? Y el don de discernimiento nos permite discernir la vida de las personas. Pero tenemos que estar bien con Dios. Si no, no estamos hablando nada. Somos gitanos de la calle. ¿Ok? Uy, pastor, hoy en día están casi todas las iglesias así, pastor. Pues casi sí. Por eso que Dios va a venir no por las iglesias, sino por los que son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esa es la condición que tenemos que tener nosotros. Bueno, Por eso estamos aprendiendo esto. Amén. amén, pastor. Va a ser Bien, difícil la vamos a orar. batalla, pero bueno, estaré solo, pero no importa.